Bienvenidos a la ponencia Conectando con tu piel, cuidados dermocosméticos del paciente oncológico, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el cuidado de la piel en el paciente oncológico. Contamos para ello con don David Garduño Blanco, responsable del Departamento de Oncología de la ROS-Posay. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues David, te permito para que nos muestres la pantalla. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a esta sesión, en la que la hemos llamado Conectando con tu piel, en donde vamos a hablar de los cuidados dermocosméticos del paciente oncológico. Es fundamental, en este sentido, cuando un paciente está experimentando o está en tratamiento oncológico, escuchar cada demanda que su piel le indica, y por eso es muy acertada la presentación de Conectar con tu piel. Debemos de aprender a sentir, a escuchar, si cabe, lo que nos dice con cada, cada sesión, con cada terapia que de alguna manera nos estén aplicando para paliar el cáncer. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy a través de los cuidados dermocosméticos, en este caso del paciente oncológico. Bien, sin más, aunque ya me han presentado, retomo muy brevemente la presentación. Como bien han comentado, soy David Garduño Blanco, farmacéutico, responsable del Departamento de Oncología de la ROS-Posay, colaborador con INCUAL, el Instituto de Cualificaciones perteneciente al Ministerio de Educación, como experto en estética oncológica, y además ponente en diferentes congresos, cursos, jornadas relacionadas con oncología, donde seguramente con algunos de vosotros he tenido la oportunidad y el placer de coincidir. Dicho esto, vamos a entrar un poco más en materia. Bien. Veamos. Perdón. Antes de nada, vamos a hablar principalmente sobre las terapias de tratamiento contra el cáncer. Haremos un recorrido en el tiempo temporal muy rápido, simplemente a título de recordatorio, de saber cuáles son las terapias que se utilizan actualmente para tratar, con la patología, en este caso, los cánceres de cualquier tipo. En este sentido, como veis, en esa escalera temporal vamos a ir de lo más inespecífico a lo más específico, donde la cirugía pues tiene evidentemente un tratamiento relevante y a día de hoy sigue siendo muy importante como un tratamiento terapéutico contra el cáncer, donde la radioterapia, como bien sabéis, se utiliza aproximadamente en 1 cada 2 pacientes que experimentan o que tienen cáncer. La quimioterapia, donde a mí siempre en este tipo de circunstancias me gusta mucho explicar que si cogiéramos un micrófono y saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente directamente qué 2 terapias o qué terapias conocen contra el cáncer, siempre nos van a decir radioterapia y quimioterapia. Donde quimioterapia parece ese cajón desastre, donde no es radio, es quimio. Ya sabéis perfectamente y evidentemente en esta escala evolutiva del tiempo podéis apreciar que realmente esto no es así. Por lo tanto, tenemos la quimioterapia, tenemos las terapias dirigidas y, por último, tenemos la inmunoterapia, aparte de la hormonoterapia, que también es otro tipo de terapia diferente para cánceres que son hormonodependientes. Y, por último, como os decía, la inmunoterapia, que es la gran esperanza blanca del tratamiento contra el cáncer, donde prácticamente todos los laboratorios siguen líneas de investigación y donde esperamos que en un futuro, esperemos que próximo, sea realmente la cura de lo que todos queremos de esta lacra social que puede ser el propio cáncer. ¿De acuerdo? Bien. En este tipo de terapias, ¿qué ocurre? Porque, claro, nada es gratis en este sentido. Por lo tanto, cuando un paciente está sometido a cualquier terapia de este estilo, siempre va a tener algún tipo de efecto secundario, en mayor o menor grado. Y principalmente, uno de los órganos que más se ve afectado en este tipo de terapias, o parece cuando se inducen este tipo de terapias, es la piel. ¿Qué le pasa a la piel cuando, de alguna manera, está tratado con estas terapias que hemos visto en esta escala evolutiva? Pues fijaros, 2 de cada 3 pacientes en tratamiento sufren adversos en su piel, evidentemente efectos adversos en su piel, que sobre todo van a impactar de una manera directa en su calidad de vida. Y esto es muy importante porque evidentemente en función también de cómo seamos nosotros capaces de pasar este proceso oncológico, también tendremos una mejor capacidad de adaptación y sobre todo una mejora en la calidad de vida, y eso significa y redunda en una mayor mejora de poder salir a la calle, de poder establecer una conversación y simplemente de poder tener una situación lo más normal posible, evidentemente cuando no lo es en la situación que tenemos con respecto al cáncer. ¿Qué se produce? Pues se produce una alteración de la función barrera y, por lo tanto, también del sistema de defensa de nuestra propia piel, que va a provocar acciones como qué, o síntomas como qué.
alteraciones cutáneas de diferentes tipos que vamos a poder ver a lo largo de esta sesión de hoy, vamos a ver reacciones de fotosensibilidad, donde inclusive va a haber también alteraciones de la cicatrización y también la piel. Todo esto se traduce en una pérdida de confort y de suavidad, que por supuesto va a derivar en que el tacto de esa piel se vuelve mucho más rugoso, aparece mucha más tirantez en la piel, por supuesto aparece picor, a veces tan incapacitivo que no permite hacer una vida normal, e inclusive puede llegar a haber una descamación muy importante, principalmente en las extremidades, tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies. Como pueden ver, los efectos adversos que más preocupan a los pacientes, principalmente y por este orden, es la caída del cabello, y no necesariamente tiene que ser la caída del cabello de la cabeza, sino principalmente les preocupa mucho más la caída de las cejas y la caída de las pestañas, porque si perdemos esas dos características, las pestañas y las cejas, dejamos de reconocernos visiblemente cuando nos miramos al espejo y vemos un extraño. Y evidentemente no estamos nada acostumbrados a este tipo de circunstancia. Por lo tanto, es uno de los efectos adversos que más preocupa, además del picor, como os decía, y la tirantez de la propia piel, fruto de esas terapias oncológicas. Bien, todo este tipo de circunstancias en la piel, lo que le pasa a la piel, se refleja en dos tipos de impactos que provocan estos tratamientos. Un impacto físico, que tiene que ver con esa alteración de la barrera protectora, provocando xerosis, provocando ese picor del que hemos hablado anteriormente, y grietas y fisuras, y además, como se alteran los sistemas de defensa, también se ve traducido en eritema o rojez, en inflamación y, por supuesto, en erupciones de todo tipo, principalmente del tipo acnéico. ¿De acuerdo? Por supuesto, también hay otro tipo de impacto que influye muchísimo, del cual hablaremos un poquito más detenidamente, que es la fotosensibilidad o la sensibilidad al sol. Al final, todas las terapias oncológicas van a ocasionar en mayor o menor medida una sensibilidad extrema al sol. La única diferencia es cuánta, mucha, poca o muchísima. Pero eso, bueno, va a depender mucho del paciente, va a depender mucho, evidentemente, también de la terapia que el paciente pues, se le esté aplicando. Pero no es el único impacto que el paciente experimenta. También existe un impacto psicológico derivado de este impacto físico. El impacto físico genera una serie de sintomatología que hacen que sea visible en el exterior lo que le pasa al paciente. Como podéis ver, existe una serie de frases en la diapositiva, entrecomilladas, que pertenecen precisamente a pacientes oncológicos. Ese tipo de sintomatología que es muy visible en la piel, por ejemplo, ese rash cutáneo, esa erupción cutánea, pues hace que la piel le traiciona, como podéis ver ahí. No deja de ser una agresión sobre la propia imagen y esto dificulta muchas veces cuando ese síntoma es muy agresivo, la relación social y afectiva y además, bueno, pues influye mucho en la moral que nosotros podamos experimentar entre los propios pacientes y además también desvelan mi intimidad y mi secreto, haciendo que algo que es mío, algo que realmente no quiero y no tengo ningún interés en contar a nadie, pues evidentemente se vea reflejado en un impacto que ocasiona un síntoma provocado por una terapia oncológica. Por lo tanto, es muy importante que sepamos capaz de influir y saber cómo mejorar ese impacto físico y ese impacto psicológico para que el paciente tenga una calidad de vida óptima. Y os tengo que decir que dentro de la circunstancia que tiene el paciente, pues tenemos buenas noticias, porque los cuidados dermocosméticos van a afectar, y mejor dicho, van a mejorar mucho ese impacto físico, pero también hay herramientas para mejorar el impacto psicológico, como habéis podido ver en alguna de las sesiones que se están estableciendo en este congreso, que es el uso del maquillaje terapéutico o maquillaje corrector. Bien, todo esto se traduce en que, concretamente, por ejemplo, nuestra marca, en la marca La Roche-Posay, llevamos trabajando ya una serie de años en hacer y en exportar, en este caso, una serie de unidades que hemos llamado unidades de cuidados de la piel. Estas unidades de cuidado de la piel son espacios físicos que se encuentran en hospitales en hospitales privados y públicos y a veces también inclusive en sedes de asociaciones, como por ejemplo la tiene la propia GEPAR, en el cual el paciente encuentra un espacio donde se le va a informar de cuidados dermocosméticos de manera, bueno, pues veraz y segura y sobre todo con garantías y además también se le puede enseñar en este caso a cómo paliar, o mejor dicho, cómo enmascarar esos efectos adversos que son muy visibles en su piel a través, como podéis ver en la diapositiva, del maquillaje terapéutico y el maquillaje corrector. A día de hoy, como podéis apreciar, también tenemos unas 42 unidades, aproximadamente no, 42 unidades alrededor de toda España y en toda la geografía peninsular e insular.
Un ejemplo claro de lo que se puede hacer en este tipo de unidades de cuidado de la piel, en este caso no es una paciente oncológica, es una paciente, como veis, con un acné pues, bastante severo, pero fijaros que simplemente acudiendo a esta unidad de cuidado de la piel, a una de ellas, solamente utilizando un fondo de maquillaje, exclusivamente utilizando un fondo de maquillaje, podéis ver la diferencia tan abismal que había al principio y después. Este es un caso claro de cómo, por ejemplo, un síntoma provocado por una patología como puede ser el acné, donde si esta paciente pues saliera a la calle sin haberse maquillado, pues posiblemente mucha gente pues la miraría o no se sentiría nada cómodo. Sin embargo, con el maquillaje terapéutico y una vez corregido y enmascarado esa sintomatología, esta paciente podría salir a la calle, no tendría ningún tipo de problema, podría hacer una vida absolutamente normal, mejorando enormemente, como veis, su calidad de vida. Bien, vamos a ver a lo largo de esta sesión los efectos adversos más frecuentes que provocan las diferentes terapias, pero no veremos todos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todos los efectos adversos que ocasionan las terapias pueden tener impacto, mejor dicho, pueden mejorar con los cuidados dermocosméticos. Concretamente, hay 3 efectos adversos en los que la dermocosmética tiene poco que hacer a día de hoy, como puede ser la alopecia, provocado, por ejemplo, por el uso de quimioterápicos, como puede ser la flebitis y también la mucositis. No hablaremos en el día de hoy de estos 3 efectos adversos que sabemos que son muy comunes, insisto, porque a nivel dermocosmético no hay ni un solo dermocosmético en el mercado que sea efectivo o que haya de alguna manera demostrado que es capaz de minimizar ese impacto en estos 3 efectos adversos. Pero sí hablaremos de estos 8 que también son muy comunes y que a través de un tratamiento dermocosmético también se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Antes de empezar a hablar de esos cuidados dermocosméticos y empezar también a entrar de lleno uno por uno en esos efectos adversos, hoy es una buena oportunidad para que de alguna manera muy clara hagamos una diferencia, porque la tiene como tal, entre lo que es un dermocosmético apto para un paciente oncológico y un dermocosmético testado en paciente oncológico. Esta diferencia es fundamental. Empecemos por ver qué es un dermocosmético apto. Bueno, pues un dermocosmético apto para, en este caso, por ejemplo, para un paciente oncológico, es un dermocosmético que simplemente se justifica su uso por los ingredientes que tiene. Es decir, miramos el componente, la lista de composición de ingredientes que tiene ese dermocosmético, esa crema, y un toxicólogo verifica que ninguno de esos ingredientes pues es tóxico y que es seguro, en principio. Ya está. Sin más, no hay ningún test clínico, no hay nada que avale la eficacia del mismo, simplemente es un listado en el cual ese toxicólogo pues, tiene la garantía de que cada activo que ha puesto en laboratorio en esa fórmula pues es seguro y se podría utilizar. Sin más, la diferencia con testado es abismal, es completamente abismal. De otras cosas, también para aquella gente que nos estáis viendo, que podéis ser pacientes, profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, similar, me dijo ahora mismo un poco más a vosotros también. ¿Por qué? Porque los productos aptos como tal, en las farmacias tenéis, pues el 95% de los dermocosméticos que hay en farmacia podrían ser quizá aptos para el paciente oncológico. ¿Y es suficiente? Ya os digo que no. Los productos que utiliza un paciente oncológico tienen que estar testados en ellos. Vamos a ver qué es un producto testado. Testado implica un nivel superior, es decir, escoger el producto terminado con todos sus ingredientes y probarlos directamente en la población o en el público o en los pacientes donde decimos que evidentemente va a funcionar. Es decir, significa que el producto lo he sometido a ensayos clínicos bajo la supervisión de un profesional cualificado científicamente que va a avalar lo que buscamos, que es estudiar que el producto sea tolerante, eficaz y seguro, y que realmente cuando ese estudio termina, estas 3 garantías están ahí. Voy a intentar explicarlo de una manera quizá más clara. Vamos a poner un ejemplo, veréis. Imaginaros una cadena de coches. Vamos a fabricar un coche. Pensar que el coche es el dermocosmético, ¿de acuerdo? Bueno, antes de fabricarlo, los ingenieros lo que hacen es diseñar las piezas, evidentemente en función a un orden determinado que está marcado, las diseñan, se ensamblan y ya tenemos un coche, ya tenemos un dermocosmético. Y tenemos un dermocosmético apto, porque en función de lo que hemos hecho de piezas, pues evidentemente eso podría funcionar. Imaginaros que ese coche directamente va a un concesionario, pero no hemos probado si los seguros, por ejemplo, si los cinturones de seguridad funcionan, cómo se comporta este coche en diferentes terrenos. Simplemente se ha fabricado y punto. Eso es lo que sería un dermocosmético apto. ¿Vale? Tengo unos ingredientes, los he formulado y directamente lo lanzo al mercado. ¿De acuerdo? Cuando lo testo, pasaría lo siguiente. Si yo este dermocosmético, este coche, lo testo, haría lo siguiente. Por ejemplo, imaginaros
que quiero saber si el coche lo puedo utilizar en diferentes terrenos. Pues evidentemente tengo que coger primero una autopista, comprobar cómo se comporta, luego coger una carretera un poco con baches para ver cómo se comporta y a lo mejor ir inclusive hasta una carretera comarcal sin asfaltar para saber cómo se comporta. Si lo traducimos a un dermocosmético, imaginaros que esa autopista lisa y llana, pues podría ser una piel sana, ¿vale? Y lo testo ahí, bien. También debería testarlo a lo mejor en pieles sensibles, que sería esa carretera un poco con baches, y un paciente oncológico su piel es muy particular y que tiene una serie de características, sería esa carretera secundaria sin asfaltar, donde tendríamos que ver el comportamiento del coche. Si yo no he hecho eso, cualquier cosa que le pueda ocurrir al coche y lo traduzco ahora en dermocosmético, si yo no he probado el dermocosmético, si no lo he testado, no sé cómo puede actuar esa crema en determinados pacientes porque no he tenido ese ensayo que me verifique que ese producto realmente se va a comportar como debe. Por lo tanto, pacientes y sobre todo profesionales sanitarios, seáis médicos, farmacéuticos y compañeros de todo tipo que tengáis y que de alguna manera pues manejéis el paciente oncológico, por favor, poneros ese como nivel mínimo de exigencia a los productos dermocosméticos que recomendéis. Es decir, si algún laboratorio, seas médico, seas farmacéutico, va a contaros y va a enseñaros algún tipo de dermocosmético aprobado, mejor dicho, que, bueno, pues que se presuponga que se puede utilizar en paciente oncológico, por favor, acostumbraros a pedir esos estudios observacionales o clínicos que avalen que lo que están diciendo está testado y que realmente se comprueba con una evidencia científica, no por el hecho simplemente de haberlo fabricado. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro la diferencia entre apto y testado, porque creedme que es mucho más importante de lo que pensáis. Aptos en el mercado, insisto, en la farmacia puede haber más del 95% de dermocosméticos. Testados en paciente oncológico, os sorprenderíais. Hacer la prueba y pedir esos estudios y veréis que las referencias y la cantidad de laboratorios es mínima. Bien, una vez explicado este tema, empecemos con esos cuidados dermocosméticos que son complementos terapéuticos a esas terapias oncológicas de la escalera que hemos visto anteriormente. Se componen de higiene, hidratación y reparación epidérmica, la propia fotoprotección, evidentemente, de la que hemos hablado anteriormente con esa fotosensibilidad que provocan los tratamientos oncológicos y, por supuesto, el maquillaje corrector, que son pues, terapias, o mejor dicho, técnicas que ayudan muchísimo para mejorar el impacto psicológico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a hablar cada uno de esos efectos secundarios que hemos visto anteriormente y cuáles serían los cuidados dermocosméticos apropiados en función pues, de este efecto secundario. Empecemos por la xerosis xerosis y queratosis pilar, ¿vale? En este sentido, ¿qué es la xerosis? Bien, pues no deja de ser piel seca y descamativa, que además es el principal motivo de picor de los enfermos oncológicos, no picor espontáneo, mejor dicho, no un picor, bueno, pues que se va en el poco tiempo, no es un picor permanente que hace que el paciente pues no tenga una calidad de vida óptima y que además este tipo de patología, sin un cuidado dermocosmético asociado, siempre va a tender a empeorar. La piel seca, si no se prepara, mejor dicho, si no se hace un tratamiento previo y si con el tiempo no se continúa aplicando una serie de productos dermocosméticos que veremos ahora, nunca va a ir a mejor. Siempre se necesita un cuidado dermocosmético asociado para mejorar este tipo de sintomatología. Si no lo hacemos, lo que nos podemos encontrar es que aparezcan eritemas, es decir, rojeces en la piel, hiperpigmentaciones, manchas que luego son muy difíciles de tratar y otras circunstancias como pueden ser las telangiectasias, que para aquellos que no sepan qué es la telangiectasia, son cuando los vasos sanguíneos se hacen muy visibles y que luego también son estéticamente pues nada agradecidos y que también es bastante luego complicado de tratar, aunque es verdad que bueno, pues hay técnicas dermatológicas, concretamente pues una serie de láseres que funcionan francamente bien. ¿Qué tratamiento oncológico son los que producen esta xerosis, esta piel seca y la queratosis pilar? Pues prácticamente todos los tratamientos oncológicos, pasando desde la propia quimioterapia tradicional hasta las terapias dirigidas en mayor o menor grado. Vale, veamos ahora qué tipos de grados de severidad hay sobre las de la xerosis y de la queratosis pilar. Los grados van del 1 al 3, siendo el 1 más, menos leve, o el más leve, perdón, y el grado 3 el más severo. Va de lo más leve a lo más severo. Grado 1 más leve, grado 3 más severo. El grado 1 influye simplemente en la tanto de por ciento superficie corporal afectado por esa piel seca. Si estamos hablando de menos de un 10%, estaríamos hablando de un grado 1. Si estamos hablando de un 10 a un 30%, estaríamos a un grado 2. Y si hablamos más de un 30%, donde ya inclusive hay una limitación clara de la actividad básica del propio paciente, estaríamos hablando de un grado 3. Si hubiera aquí un dermatólogo, nos estuviera escuchando y tuviera que prescribir algo para tratar esta sintomatología, evidentemente lo que prescribiría serían corticoides de media y alta potencia y también antihistamínicos. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a este paciente desde el cuidado dermocosmético? Bueno, pues tendremos que utilizar
cosas que también son un poco de sentido común. Fijaros, tenemos que utilizar duchas cortas con agua tibia. Quiere decir, con agua tibia, ¿por qué? Porque si nos vamos a los extremos, si lo hacemos con agua muy fría, con agua muy caliente, este tipo de circunstancia, el cambio de temperatura afecta al pH de la piel. El pH fisiológico de la piel 5.5 se desvirtúa, si el pH se eleva o se baja, lo que hace es un desequilibrio del microbioma, haciendo que este efecto secundario todavía pues, se aumente mucho más. Por lo tanto, duchas cortas, muy poco tiempo, no más de 2-3 minutos, y siempre con agua más bien tirando a templada, ¿vale? Utilicemos también para la higiene limpiadores suaves sin jabón Sindet, que ahora explicaremos qué significa esto, entraremos un poquito más detalle. Y también, por supuesto, cremas hidratantes nutritivas que tengan activos como puede ser niacinamida al 4%, que tiene un componente antipruriginoso muy importante, antiinflamatorio, o también componentes como la urea al 5 al 10%, que para este tipo de pacientes y de efecto secundario va francamente bien. Si lo traducimos, por ejemplo, en productos de nuestra marca, pues estaríamos hablando de Lipicar Sindet AP Plus para el tema de la higiene, o una hidratante corporal como podría ser también el Lipicar Balm AP Plus N. Pero veamos qué componentes tiene que tener un buen gel de baño, ¿vale? Para hacer una higiene adecuada. Hemos dicho que tiene que ser Sindet. Sindet, muchas veces cuando este tipo de sesiones lo hacemos en presencial, yo siempre pregunto y normalmente siempre me decís, ¿significa sin detergente, sin jabón? Pues no exactamente. Significa detergente sintético, porque es el tipo de detergente que son tensioactivos sintéticos de muy alta tolerancia y de baja detergencia, y que son los que más van a respetar la piel de los pacientes más sensibles y evidentemente de los pacientes oncológicos. Tienen tensioactivos muy suaves, tienen que ser de pH fisiológico 5.5. Evidentemente, por favor, acostumbrémonos, yo siempre digo que el lenguaje no es inocente y que si el pH es fisiológico, llamémoslo así. No hablemos de pH neutro cuando realmente un gel de baño lo que necesitamos es que sea un pH fisiológico. Por lo tanto, a partir de ahora, por favor, cuando hablemos sobre recomendación de un determinado gel de baño, no pongamos en la receta o simplemente en nuestro mostrador o donde sea, no hablemos de pH neutro, sino hablemos de pH fisiológico, que es realmente el pH que necesita, bueno, no solo este tipo de pacientes, sino cualquier persona. Si además este tipo de higienizantes, de geles, pues están nutridos o enriquecidos con agua termal, pues su formulación evidente tienen aguas termales que tienen componentes de per se antipruriginosos, antipicor, hidratantes y calmantes, pues mucho mejor. Si además los enriquecemos con diferentes activos sobrehidratantes, como habéis visto, también hidrolipidizantes, pues evidente también mucho mejor. Al final, una higiene que no sea adecuada altera el microbioma de la piel, la estructura y también la funcionalidad de la barrera cutánea. Y por lo tanto, esto lleva siempre a un agravamiento de los efectos secundarios que provocan las terapias oncológicas de cualquier tipo. Y además aumenta, por supuesto, la sensibilidad de la piel. Uno de estos productos lo hemos visto, que es el Lipicar Sindet AD Plus, que tiene una serie de activos como la manteca de karité, que por sus propiedades pues tiene propiedades reparadoras y calmantes, la niacinamida, que de la cual hemos hablado, que tiene ese componente antipruriginoso, antipicor, y que además tiene un componente antiinflamatorio muy importante, el propio agua termal, en este caso de nuestra marca, de la Roche-Posay, que es muy rica en selenio y que además tiene ese componente antipruriginoso, calmante, hidratante, y tiene un activo muy especial que se llama Aquaposay filiformis, que es un postbiótico. Este producto es un producto biológicamente activo que se extrae en este caso, del cultivo de una bacteria que se llama Vitrioscilla filiformis, cultivada en nuestra agua termal, que luego se multiplican y se lisan, se rompen y se introducen en la galénica del producto de Lipicar Sindet. ¿Para qué? Para reequilibrar el microbioma, en este caso desde la propia ducha, desde el propio gel de baño. Por lo tanto, es muy importante utilizar productos que estén enriquecidos con este tipo de activos. Fijaros, el microbioma de la piel está compuesto principalmente por 50% de células humanas y el resto son células bacterianas que viven en simbiosis con nosotros y que son necesarias para mantener una calidad de vida óptima y para que nuestra piel esté en condiciones. ¿Qué pasa cuando existe un desequilibrio en el microbioma? Eso se llama disbiosis. Bueno, pues cuando ocurre esto es que crecen, o lo que hacemos es dejar el campo abonado para que otras bacterias patógenas, como pueden ser los Staphylococcus, imaginaos una dermatitis atópica, crezcan y provocan sintomatologías de picor, de escozor, que evidentemente nada benefician al paciente con dermatitis atópica y no os imaginaros a un paciente evidentemente oncológico que ya de por sí tiene pues, la barrera cutánea alterada. Fijaros, por eso es muy importante que en este tipo de productos, tanto en higiene y hidratación, existan también productos prebióticos. Los prebióticos son activos. Es, digamos, ese alimento en concreto que necesitan las bacterias buenas de nuestro organismo para que crezcan y se reproduzcan, que eliminen, en este caso, a las bacterias, oportunistas, esas bacterias que no deberían de estar ahí, para que el microbioma esté sano. Es decir, le damos
el alimento imprescindible y necesario para que la flora microbiana que realmente debería estar crezca en profundidad y desplace al resto de bacterias que no deberían estar ahí, haciendo que nuestra piel esté mucho más sana. Fijaros que hemos hablado de higiene, pero no olvidemos la hidratación. Fijaros también, el lenguaje, como os decía, no es inocente, perdón. Higiene e hidratación empiezan por H. Las dos son amigas, hermanas, simbióticas, gemelas, lo que queráis. No se entiende la una sin la otra. Tú que me estás escuchando, si eres un paciente, por favor, no le des más importancia a la hidratación de la higiene. No pienses que por comprarte un buen emoliente, una buena hidratante y utilizar cualquier gel de baño, ya estás haciendo en condiciones una rutina, una buena rutina para mejorar tu piel. Si tienes una muy buena hidratante y te has comprado un gel de baño cuyas características no se corresponden con las que le viene bien a tu piel, no estás haciendo nada. El pack es completo. Higiene e hidratación tienen que ir siempre de la mano. Siempre van de la mano. ¿Y cuál sería una muy buena hidratante? Pues fíjate, una muy buena hidratante, fijaros, debe de tener una serie de características. Por ejemplo, si está enriquecida con prebióticos, como pueden ser aguas termales, o con posbióticos, como era el extracto de esta bacteria que se llama Coposia filiformis, lo que vamos a hacer es que ese disbiosis, pues ese desequilibrio en el microbioma que existe, no va a existir y vamos a equilibrar el microbioma. Y esto ya empieza a ser muy importante. Pero si además existe una alteración de la barrera hidrolipídica, que esto ocurre en el paciente oncológico, fijaros, va a empezar la deshidratación. Y la primer síntoma de deshidratación no es porque yo de alguna manera en mi organismo tenga carencia de agua. No, la deshidratación no empieza por ahí. La deshidratación empieza porque yo tengo un exceso de evaporación de agua, es decir, a mí se me escapa el agua de mi organismo por una sobreevaporación. ¿Y eso es por qué? Porque la piel, evidentemente está alterada, está fragilizada, por ahí una serie de escape, y por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito tapar esa fuga de agua. ¿Y cómo lo hago? Con activos como, por ejemplo, la vaselina o la silicona o los aceites vegetales. Es como esa tubería que se escapa de agua, os ha pasado alguna vez en casa, ¿verdad? Cuando llega el fontanero, ¿qué hace? Pues pone una ñapa, pone un plasto, como digo yo, que tapa ese poro, y luego, bueno, pues hace lo que tenga que hacer. En este caso, en la piel pasa exactamente igual. Lo que vamos a hacer es esos poros que están abiertos, ese daño, esa fragilidad que hace que la piel se haya abierto y que se haya escapado ese agua por ahí, lo tapamos previamente con activos como estos que hemos dicho. Una vez que hemos hecho esto, también necesitamos, obviamente, de hidratar la zona, sobrehidratarla. ¿Para qué? Para que esa deshidratación del estrato córneo pues no tenga lugar. ¿Y cómo utilizamos esto? Pues con activos como, que los conocéis muchos de ellos, el glicerol, el factor natural de hidratación, uno que está muy de moda y que veis mucho en la tele últimamente, por ejemplo, que es el ácido hialurónico, que funciona francamente bien. Pero todo esto también lleva asociado que muchas veces pues, el paciente experimenta picor y inflamación, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos activos que calmen. ¿Y estos activos pueden ser cuáles? Pues evidentemente pueden ser activos como la niacinamida, de la cual hemos hablado anteriormente, la lantoína, la glicocola. Hay muchos, ¿eh? Estos no significan que sean los únicos. Sí que es verdad que pongo unos ejemplos, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Y por supuesto también si en un momento determinado necesito una concentración mayor de lípidos, porque existe existe una deficiencia de lípidos, como veis ahí, interconeocitarios, necesitamos relipidizar. ¿Con qué? Con activos como aceites vegetales, como la manteca de karité, de la que hemos hablado anteriormente, o con ceramidas. Al final, fijaros que la aplicación tópica de hidratantes y emolientes específicos lo que va a hacer es fijar el agua en el estrato córneo, que esto es fundamental para que no se evapore, restaurar la barrera cutánea y además equilibrar el microbioma. Y todo esto va a incidir en que va a haber un menor escozor, va a haber menor descamación, evidentemente los eritemas no tienen por qué aparecer y también vamos a prevenir, que es muy importante, la aparición de fisuras y grietas. Y todo esto además también va a prevenir de infecciones secundarias. Fijaros la importancia que tiene la higiene y la hidratación. Vamos a andar un poco más. Dentro de nuestra gama, por ejemplo, un producto que funciona muy bien es el Lipicar Balm AP Plus M. Tienes manteca de karité, de la que hemos hablado anteriormente, es aceite de cánola, que tiene activos, mejor dicho, cuya incidencia, sus propiedades son reparadores y calmantes, y además restaura la barrera cutánea aportando esos lípidos que hemos dicho que en muchas ocasiones harían falta. De nuevo aparece la niacinamida, acordaros que es un activo que aparte de ser antiinflamatorio es muy antipruriginoso, es decir, evita el picor, tiene ese 10% de glicerina, acordaros que es ese aporte extra que decíamos de hidratación, ese agua termal, concretamente ese prebiótico que va a hacer que también tenga ese componente de calmante, hidratación y también antipruriginoso y suavizante, y aparece un activo nuevo, que como veis ahí, que se llama microresil, que es muy importante y vais a entender ahora mismo por qué, os lo voy a explicar. ¿De dónde viene el microresil? Es el extracto de una raíz, concretamente, ahí lo veis, del Ophiopogon japonicum, que previene la formación de algo que quizá no conocemos tanto, que se llama biofil, que vamos a ver ahora. A ver qué es el biofil. Pues fijaros, el biofil
Aparece cuando tenemos disbiosis en el microbioma. Acordaros que la disbiosis es, yo tengo una serie de bacterias en un organismo de manera normal que deberían de estar ahí para que el microbioma esté equilibrado, pero cuando aparecen bacterias patógenas que empiezan a colonizar más de la cuenta, pues existe un desequilibrio en ese familia, en el número de familias de bacterias que tenemos en nuestro organismo. Cuando eso ocurre, este tipo de bacterias patógenas tienen un método, una estrategia de supervivencia que adquieren otros microorganismos, y es que secretan una serie de azúcares que conforman una especie de escudo que llega a ser hasta impenetrable para cualquier activo. Es como si de repente se fortificaran, como si hicieran un castillo y ellos dentro, y por lo tanto es muy difícil poder luego atacar estas bacterias. Ni siquiera los macrófagos que tenemos en el organismo, que son células que nos protegen de las infecciones de todo tipo, o péptidos antibacterianos que también hacen lo mismo. Por lo tanto, este activo, ¿qué es lo que va a hacer? Este activo, que es el microresil, va a impedir que estas bacterias que son encargadas de hacer o de fabricarse su escudo, de hacerse su propio castillo, no tengan esa capacidad y por lo tanto las dejemos al descubierto. ¿Para qué? Para que otro tipo de activos, como puede ser pues, la propia mecionamida o similar, o por los prebióticos o los posbióticos, hagan que todavía crezca mucho más la flora normal y que este tipo de bacterias poco a poco vayan desapareciendo, que son las que ocasionan el picor, en este caso el inconfort de los pacientes. Por lo tanto, es un activo muy importante porque va a evitar ese biofilm que es muy potente, es un escudo muy impenetrable y de esta manera pues es más fácil de poder acabar con estas bacterias. Bien, seguimos con otro efecto secundario, en este caso es antema maculopapuloso. Fijaros, es uno de los efectos secundarios más frecuentes independientemente de las terapias oncológicas. Aparecen máculas, que son manchas, y pápulas. La pápula se diferencia de la pústula porque no tiene líquido en su interior, son granos sin líquido, ¿de acuerdo? Normalmente afecta a la zona del tronco, tanto la parte anterior como la parte posterior. Y uno de los síntomas más comunes es que existe un picor muy intenso, con ardor y también con una sensación de tensión en la piel muy desagradable y muy permanente. Además, como podéis apreciar, aparece muy rápidamente, aparece durante las primeras semanas de tratamiento. ¿Qué terapias oncológicas ocasionan o provocan este tipo de efectos secundarios? Pues principalmente las terapias dirigidas y especialmente un tipo de ellas que son los inhibidores de tirosina quinasa, ¿vale? También existen 3 grados de severidad y también estos grados, que van del más leve al más severo, de grado 1 a grado 3, dependen del tanto por ciento de superficie afectada, con o sin síntomas. Como veis, menos del 10 era grado 1, entre 10 y 30 grado 2 y más del 30 grado 3. Si hubiera un dermatólogo aquí, igual que hemos hecho antes, ¿qué prescribiría ante este síntoma? Pues corticoides tópicos y orales y además también antihistamínicos. Y a nivel de dermocosmético, de cuidado dermocosmético, como tratamiento coadyuvante a este tratamiento dermatológico, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues se pueden utilizar, como veis, de nuevo, higiene e hidratación es un mantra. Esto va a estar constantemente en cualquier efecto secundario que podamos ver, ¿vale? Pero además, en este caso, como también puede haber afectación en la parte del rostro, ya hemos visto el gel, ya hemos visto, en este caso, pues Lipicarbame, que era un producto para el cuerpo. Vamos a ver qué podemos utilizar en el rostro. Y en el rostro podemos utilizar un producto como, por ejemplo, Tolerian Ultra. Como hemos dicho anteriormente, en una de las frases que he dicho al principio de la sesión, el lenguaje no es inocente. Y fijaros que todo significa algo. Tolerian es de tolerancia y Ultra es de ultratolerancia. Es un producto que tiene una acción calmante espectacular, reduce la inflamación de una manera tremenda y además de manera muy rápida. Principalmente por uno de los activos que lleva, es un producto minimalista, lleva muy pocos activos, pero el activo principal, el que le hace realmente especial, es la neurosensina. La neurosensina es un dipéptido que estimula los queratinocitos cuando, pues cuando la crema entra en contacto con la piel en las células más superficiales, que ya sabéis que se llaman queratinocitos, las estimula para que produzcan una serie de sustancias que se llaman endorfinas y encefalinas. En ese sentido, cuando se provocan estas endorfinas y encefalinas, estas sustancias crean un escudo, una barrera protectora en las fibras nerviosas, impidiendo que lancen la señal nerviosa al cerebro del dolor, de la inflamación o de la rojez o del propio picor. Y además esto lo hace de manera muy rápida. Esta reducción de la inflamación del picor o de la rojez o el eritema, etc., lo hace en menos de un minuto y por lo tanto la acción analgésica de verdad que es muy agradecida. En pacientes, por ejemplo, que están tratándose con taxanos, taxones, que tienen una sensación de sofoco a veces muy acusada y que parece, pues inclusive de tipo menopáusico, pues esa sensación de sofoco y de ardor con este tipo de productos de verdad que funciona francamente bien y, como digo, ese efecto secundario se reduce de manera drástica. Como podéis ver, por ejemplo, en un estudio que se hizo con 3.800 pacientes, cómo disminuyen
tanto el eritema como el cosquilleo, como el escozor y el prurito, hasta un 82%, como podéis ver, y cómo mejora la calidad de vida de estos 3.800 pacientes, del 95% de estos pacientes, utilizando un producto como el que os he indicado anteriormente. Seguimos con otro efecto secundario, en este caso la erupción acneiforme, o también llamado ras cutáneo, que como podéis apreciar, pues tiene múltiples pápulas y pústulas. Acordaros que las pústulas se diferencian de las pápulas porque unas tienen líquido y otras no. Las pústulas sí, las pápulas no. Además, este tipo de erupción acneiforme no se observa en comedones, que es la gran diferencia de un acné normal. En este caso, no hay inflamación ni aumento de la glándula sebácea porque su fisiopatología es completamente diferente a un acné normal. ¿Dónde aparece? Aparece mucho en cara, en cuero cabelludo y, por supuesto, tanto en la zona alta del tronco, en la parte anterior o en la parte posterior. Aparece también de manera muy rápida y abrupta a la primera o segunda semana de tratamiento y las secuelas, si podemos evitarlas con este cuidado de dermocosméticos previamente y prevenirla, suelen ser rojeces, eritemas, hiperpigmentaciones, esas manchas previas que habíamos dicho que luego son difíciles de tratar, y las telangiectasias, que como había comentado al principio, pues son esos vasos sanguíneos muy visibles, muy a flor de piel, que luego estéticamente no son nada agradecidos. ¿Qué terapias oncológicas lo ocasionan? Pues fijaros, principalmente las terapias dirigidas, algún quimioterápico también, algún quimioterapia tradicional, pero también lo produce mucho la inmunoterapia. Pero las terapias dirigidas principalmente son las que más provocan este tipo de erupción acneiforme. En esta pala que veis aquí, en esta diapositiva, os hablo de un producto que es, en este caso, pues es una terapia dirigida, es el bimurafenib, que es un producto que se utiliza en melanoma metastásico. Pero quería comentaros con vosotros, porque este tipo de efecto secundario que provoca, por en este caso, el bimurafenib, es de fotosensibilidad. Fijaros, si es tan fotosensible o esta fotosensibilidad que ocasiona es tan grande que una vez terminado el tratamiento con este activo, hasta 9 meses después de haber terminado el tratamiento, el paciente sigue siendo fotosensible. Por lo tanto, la fotoprotección de verdad que debe ser una obsesión para el tratamiento de los pacientes oncológicos en la prevención de cualquier efecto secundario que pueda ocasionar una terapia dirigida como esta. Los grados de severidad que puede tener ese ras cutáneo, esta erupción acneiforme, va también de grado 1 a grado 3 en función también, como habéis visto, de la afectación de la superficie de este ras cutáneo. El tratamiento dermatológico, en este caso, insisto, si un dermatólogo estuviera prescribiendo algo para este paciente, lo que le prescribiría principalmente son tetraciclinas orales, corticoides tópicos y además también antihistamínicos. Pero como tratamiento coadyuvante, los dermocosméticos también se pueden utilizar. Y de nuevo, la limpieza y la hidratación aparecen como un mantra, como he dicho anteriormente, como una constante. Y además, en este caso, añadimos también la fotoprotección, que sería común para todos los pacientes, independientemente de la sintomatología, ¿vale? Pero en este caso es mucho más, bueno, pues proclive y sobre todo mucho más importante el tratamiento también con fotoprotección. Lo que jamás hay que hacer, y esto me vuelvo a dirigir a vosotros, profesionales sanitarios, farmacéuticos, médicos, oncólogos, etc., nunca debemos aplicar, en este caso, o nunca se va a recomendar a un paciente oncológico para paliar este efecto secundario, este ras cutáneo provocado, en este caso, por una terapia oncológica, jamás se le va a decir o se le va a recomendar tratamientos tópicos habituales para el acné, como por ejemplo peróxidos de benzoilo o isotretinoínas, terapias, o mejor dicho, fármacos de este estilo, porque todavía empeoraríais mucho más este efecto secundario. Y aquí os hago una recomendación, sobre todo en este caso a los compañeros farmacéuticos que evidentemente pues van a atender a este paciente en el mostrador, acostumbraros por favor, y a vosotros pacientes también, acostumbraros en el mostrador a preguntar cuando veáis a una persona, independientemente de la edad, con un acné más o menos severo, da igual, si está bajo algún tipo de tratamiento. Porque evidentemente si está bajo un tratamiento quimioterápico y no preguntamos y evidentemente ya, mejor dicho, nosotros pensamos que es un acné y le damos un antiacnéico, yo os he dicho que lo que vais a hacer es todavía empeorar mucho más ese efecto secundario. Y tú, paciente, si estás bajo tratamiento, es importante que a tu farmacéutico, en este caso, cuando vas a la farmacia a cualquier cosa y pides una recomendación, que le comuniques que estás bajo un tratamiento oncológico para que sepa perfectamente que ese acné evidentemente no es provocado por una patología de grasa, sino por un tratamiento oncológico. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ayudar a estos pacientes con cuidados dermocosméticos? Con limpieza, hidratación e hidratación con fotoprotección, de la cual vamos a ver algo ahora. A mí esta diapositiva me gusta mucho porque creo que es muy gráfica, habla de todos los tipos de radiación, de alguna manera, que tienen afectación en la fisiología de no solo de un paciente oncológico, sino de cualquiera de nosotros, donde, como veis, pues aparece el ultravioleta B, ultravioleta A,
que son los daños, la radiación más dañina para cualquier tipo de paciente, no solo oncológico, pero también está la luz azul, de la cual se habla mucho ahora, y ahora más que nunca con el confinamiento. ¿Por qué? Porque la luz azul, como veis, bueno, la buena noticia es que no provoca cáncer ni quemadura solar, pero sí puede provocar manchas muy intensas y fotoenvejecimiento muy rápido, como el infrarrojo también, o la fotopolución, como podéis ver. Pero vamos a centrarnos en las dos radiaciones que realmente más nos pueden preocupar, que es la ultravioleta B y la ultravioleta A. Como os decía, los tratamientos oncológicos fotosensibilizan mucho al paciente, pero especialmente para un tipo de radiación, y concretamente para la B, pero especialmente para el ultravioleta A, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces con este tipo de pacientes? Que van a necesitar unos fotoprotectores de unas determinadas características, ¿de acuerdo? Para empezar, evidentemente, necesitan fotoprotectores de amplio espectro, y esto significa que un fotoprotector de amplio espectro necesita fotoproteger en todo el rango de longitudes de onda del ultravioleta B y del ultravioleta A. A nivel de calle estamos muy acostumbrados a pedir fotoprotecciones bueno, pues de índice alto. Entonces, bueno, pues dame un 50 más, por ejemplo. Esto está muy bien. ¿Para qué? Porque este 50 más es el índice que nos indica cuándo fotoprotege ese solar contra el ultravioleta B. Pero ¿y cómo sé yo si un solar realmente fotoprotege para el ultravioleta A? Bueno, pues fijaros en la diapositiva que vuestros solares que compréis que tengan ese símbolo que veis ahí, el uva con un círculo, ¿de acuerdo? Y tiene que ser exactamente eso. No vale un uva con un círculo en unos rayos de sol o un uva sin círculo, no, tiene que ser eso. Con ese símbolo se garantiza que ese solar realmente, bueno, pues tiene la calidad y la cualidad específica para paliar, en este caso, parar esta radiación ultravioleta A, que tan dañina es para todo tipo de pacientes, pero especialmente para el paciente oncológico. Tienen que tener una hidratación también muy alta, porque ya sabéis que los pacientes oncológicos obviamente tienen la piel seca, con texturas muy adaptadas, y fijaros bien, de nuevo lo repito, testados en pacientes oncológicos. Fijaros el ejemplo que os voy a poner. Nuestra marca concretamente pues tiene más de 26 o 30 referencias de solares, ¿vale? Solamente dos están testados en paciente oncológico, que son las que recomendamos para ellos. Solamente dos. ¿Por qué? Porque hemos tenido esos test que avalan la eficacia, la tolerancia y la seguridad, y por lo tanto sabemos que no dan ningún tipo de problema. La casi totalidad de todas las terapias oncológicas causan fotosensibilidad. Lo único que se ve, poca, mucha o muchísima, pero prácticamente todas causan fotosensibilidad. Esto además también conlleva un alto riesgo de hiperpigmentación, es decir, de un exceso de aparición de manchas, sobre todo en las zonas fotoexpuestas diariamente, porque evidentemente tienen más posibilidades de aparecer manchas en esas zonas que en zonas más tapadas. Y aquí os presento un producto que, bueno, pues para este tipo de paciente oncológico realmente es francamente bien porque trabaja a 360 grados. Va a hacer una función de protector y de prevenir el daño en el ADN. Esto es fundamental. Tiene una altísima protección UVB y una altísima protección UVA. Además, con sus activos, en este caso de nuevo la niacinamida y la vitamina B5, la niacinamida además va a tener un papel importantísimo en la reparación del ADN, y la vitamina B5 también va a tener un papel importantísimo en la reparación epidérmica de la lesión, y ambos conjuntamente, haciendo simbiosis, tienen una acción antiinflamatoria tremendamente brutal. Si además aportamos otro activo más, hidratante, que ya habéis visto anteriormente, como la glicerina, que va a ser capaz de restaurar la barrera cutánea y de impedir la evaporación excesiva de agua, pues tenemos un producto realmente muy recomendado para el paciente oncológico y testado de nuevo en él. Pero vamos a ver cómo funciona la niacinamida en este caso. Como os he dicho, es el activo reparador del ADN que lleva este producto. Vamos a ver muy rápidamente en un vídeo cómo funciona.
Bien, ya habéis visto lo que es capaz de hacer la niacinamida. Es fundamental para que el mecanismo de reparación propio que tenemos en el organismo funcione en condiciones y este tipo de, bueno, pues de reparación endógena que tiene el organismo es muy importante porque se ve muy alterada con la edad. Si además estamos sometidos a determinados tratamientos, como puede ser oncológico, los tratamientos oncológicos también se ve afectados los mecanismos de reparación. Por lo tanto, tener productos que sean capaces de aportar esta necesaria energía a través de la molécula, que en este caso es la niacinamida, que es un precursor de una molécula que se llama NA+, imprescindible para la reparación del ADN endógeno, como habéis visto, pues tenemos un producto realmente redondo. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo en la diapositiva del doctor José Aguilera, que es miembro del grupo de fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venerología, donde se ha hecho una foto previamente cuando se ha puesto la mitad del rostro, concretamente, bueno, vuestra parte según lo veis en la parte izquierda, ¿vale? La parte opaca, la parte negra es donde se ha puesto el fotoprotector, la parte de la derecha, pues como veis, pues no existe fotoprotección para que veáis qué es lo que hace un fotoprotector solar. Esto es una lámpara de luz ultravioleta. Como veis, fijaros el efecto pantalla que provoca en este caso el tener un fotoprotector que es todo esto negro que veis ahí, ¿de acuerdo? Para que veáis claramente cómo funciona visiblemente, en este caso, pues un protector solar como es el que habéis visto. Bien, hablemos ahora mismo de otra, en este caso de otro efecto secundario, como puede ser las fisuras palmoplantares, que también son muy comunes y además también muy incapacitivas. Fijaros, este tipo de fisuras palmoplantares y de grietas siempre va a estar asociada previamente a una sequedad cutánea del resto del cuerpo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo empiezo a experimentar piel seca, como os he dicho, no empieza el primer mes, sino a los 2 o 3 meses de empezar el tratamiento, y he tenido un buen aporte de hidratación y lo sigo teniendo, es muy complicado que las fisuras vayan a mucho más. Puede aparecer pequeñas fisuras, pero son de muy fácil tratamiento. Por lo tanto, fijaros lo que significa previamente tratar un efecto secundario como es la piel seca, para que otro posible efecto secundario, como puede ser la fisura palmoplantar o las fisuras en manos y pies, no aparezcan. Así que es fundamental, de nuevo, como veis, una hidratación muy sostenida a lo largo del tiempo, durante, o sea, antes, durante, inclusive hasta después de los tratamientos oncológicos, ¿de acuerdo? Al final, una fisura no es más que una hendidura que se provoca en la piel, que afecta sobre todo a la dermis alta y que es muy incapacitiva y realmente muy dolorosa. Lo provocan principalmente, de nuevo, las terapias dirigidas, pero también alguna que otra quimioterapia clásica. Las fisuras palmoplantares, y hemos visto anteriormente que todos los efectos secundarios tenían grados, de grado 1 a grado 3, bueno, pues fijaros, las fisuras y las grietas no están incluidas en este caso en lo que hablamos o lo que llamamos el criterio común de terminología de efectos adversos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay grado 1, grado 2, grado 3, no existen grados. O hay fisura o no hay fisura, ¿de acuerdo? Los tratamientos dermatológicos adecuados para este tipo de circunstancias son las pomadas de óxido de zinc, ungüentos con ácido salicílico al 10%, por ejemplo, o inclusive cremas de nitrato de plata. Y el tratamiento coadyuvante dermocosmético, que mejoraría también muy mucho, aquí hablamos de nuevo de cremas hidratantes de alta consistencia y de alta remanencia que permanezcan bastante tiempo en la piel aportando esa hidratación. Por supuesto, imprescindible el uso de reparadores epidérmicos, fundamental, y además también de productos protectores y aislantes, tanto dermocosméticos como físicos, como puede ser, por ejemplo, guantes y calcetines de algodón para impedir, de alguna manera, o para friccionar lo menos posible con todas las superficies que, bueno, pues, de alguna manera estamos en contacto diariamente todos los días, ¿vale? ¿Qué productos utilizamos? Pues veréis, utilizamos de nuevo hidratación corporal, como puede ser el Lipicar Baume, o reparadores epidérmicos, del cual vamos a hablar ahora mismo. Reparadores epidérmicos como qué? Como ejemplo uno que se llama Cicaplasma Omen 5, que, bueno, pues tenemos la suerte de tener en nuestra marca. Este tipo de reparador epidérmico tiene unas características fundamentales que principalmente se lo confieren los activos que lleva. Lleva pantenol al 5%, que tiene una acción calmante espectacular, o vitamina B5, como también se conoce. Lleva el Madecasoside, que es el extracto puro de la centella asiática extraída en frío, que tiene una acción antipruriginosa, antipicor tremenda y muy relipidizante. Y también además lleva un complejo de oligoelementos, un complejo de cobre, zinc y manganeso, concretamente gluconato de cobre, zinc y manganeso, que tiene una acción no solo reparadora, sino antibacteriana, que es fundamental para que esta fisura, esta grieta mejore. El problema que tiene este tipo de fisuras y grietas es que son heridas normalmente abiertas que se suelen infectar con facilidad. Si yo aplico un tratamiento dermocosmético que además tiene ese efecto antibacteriano, obviamente voy a evitar esa sobreinfección. Se indica en eritema, en picor, en descamación intensa, prácticamente en cualquier erosión que tenga en la piel, principalmente que no esté sangrando. Esperaríamos aquí que hacer la prueba del algodón,
coger el algodón en la herida, ver que ya no mancha y en ese momento se podría aplicar, en este caso, el reparador epidérmico. He querido poneros una foto de un estudio que se hizo hace 3 años que se llamó Zika-Flash. En este caso es un estudio que consistía en simplemente utilizando un producto dermocosmético, que en este caso fue el Zika-Flash, ver hasta qué punto un solo dermocosmético tenía poder suficiente para paliar un efecto secundario provocado por una terapia oncológica. En este caso es un paciente que está tratándose con una terapia dirigida, con un anti-GFR, un antifactor del crecimiento epidérmico, perdón. Como podéis ver en la diapositiva, bueno, pues este paciente tiene una fisura que atraviesa todo su dedo pulgar de la mano derecha. Además, aparece el dedo, como veis, inflamado y con rojez. Bueno, pues fijaros, simplemente 5 días después, utilizando este producto, cómo la mejoría es absolutamente increíble. Ya la fisura ni aparece y, por supuesto, fijaros, ni la rojez ni la inflamación en el pulgar pues están sostenidas. Seguimos hablando de otro efecto secundario, en este caso la reacción cutánea mano-pie o el síndrome mano-pie, que también es muy característico de algunas terapias oncológicas del paciente oncológico. ¿En qué se caracteriza este efecto secundario? Pues fijaros, va asociado a una serie de síntomas. Por ejemplo, sensaciones desagradables en manos y pies del estilo encorchamiento, para que me entendáis. No sé si os ha dormido alguna vez las palmas de las manos o los pies, que es una sensación muy desagradable. Bueno, pues imaginaos esa sensación de pie dormido o de mano dormida o de brazo dormido permanentemente. Esto se denomina parestesia. Además, si se asocia a quemazón o dolor, imaginaros la circunstancia para el paciente que es muy desagradable. Normalmente aparece, por eso se llama el síndrome mano-pie, tanto en palmas de las manos como en plantas de los pies. También puede aparecer úlceras y también asociadas a dolor que llevan también derivándose a ampollas intraepidérmicas que se hacen muy enquistadas y que duelen también muchísimo. Y aparece relativamente pronto, entre las 2 y las 6 semanas previas al tratamiento. Lo provocan principalmente terapias dirigidas también, pero también quimioterapia tradicionales, como por ejemplo fármacos como el 5-fluoracilo, la capecitabina, que son antimetabolitos, o también lo provocan, por ejemplo, también en antibióticos tumorales, como puede ser la bleomicina, ¿vale? Este síndrome mano-pie también consta de 3 grados. Aquí ya no hay tanto por ciento de afectación de zona, simplemente vamos a ver la sintomatología. El grado 1 presenta rojez, edema, es decir, hinchazón, y también síntomas de hormigueo, como hemos dicho, en las manos y en los pies. Bueno, ese sería el grado 1. Si esto va a más, sería el grado 2, donde ya aparece descamación y donde el edema es mucho más grande y ya aparece dolor variable y ampollas. Y en el grado 3, como podéis ver en la diapositiva, las ampollas son mucho más claras, están queratinizadas, con mucho dolor y ya limita mucho la actividad básica del paciente. Se trata principalmente con corticoides tópicos, con analgésicos, evidentemente por el dolor tan intenso que supone. A veces es tan intenso que si está en la palma de las, en la planta de los pies, el paciente no puede andar, o en la palma de las manos, pues prácticamente tampoco puede hacer una vida normal porque no puede coger productos ni nada por el estilo, ni objetos. Y, por supuesto, también desinfectante para las úlceras por esa capacidad también de infección que pueden tener las propias ampollas. En cuidados dermocosméticos asociados, pues de nuevo, limpiadores suaves sin jabón, estos sin de los que hemos hablado, cremas hidratantes con urea para cuando estamos hablando del grado 1, y en el grado 2, aparte de la hidratación, también metemos los reparadores epidérmicos, que son fundamentales para tratar este tipo de sintomatología. De nuevo, aquí utilizaríamos el reparador epidérmico que hemos visto en el anterior síntoma, Zika-Plus, y aquí os pongo una foto de un síndrome mano-pie, en este caso de una paciente francesa, donde, como podéis ver, a tiempo cero la mano está absolutamente descamada, con un dolor muy intenso y prácticamente sin poder hacer una actividad normal. Y 10 días después, como podéis ver simplemente usando el producto en cuestión, pues la reparación epidérmica es prácticamente completa y la calidad de vida pues vuelve a ser la adecuada. Bien, vamos de nuevo con otro efecto secundario, con la paroniquia. La paroniquia es una inflamación, como podéis ver en la diapositiva, en los márgenes laterales de las uñas. Principalmente aparece en el dedo pulgar del pie, aunque puede aparecer también en otros dedos. Y a veces también va asociada a accesos en la parte, como podéis ver también en la fotografía, accesos en la parte más lateral de la uña. Siempre va asociado a dolor muy intenso y a sangrado. Y aparece aproximadamente a los 2 meses de tratamiento. Suele ser muy incapacitivo. De verdad, es muy doloroso bueno, pues es verdad que se puede hacer algo para tratar de que estos pacientes tengan una mejora en la calidad de vida. ¿Qué tratamientos oncológicos lo provocan? Pues también lo provocan en muchísimas ocasiones las terapias dirigidas, entre otros. La paroniquia también presenta 3 grados, de grado 1 a grado 3. El grado 1, como podéis apreciar en la diapositiva, pues va asociada a un enrojecimiento de los pliegues de las uñas y también puede haber rotura o pérdida de las mismas.
El grado 2 ya empieza a haber esa tumefacción que hemos visto en la anterior diapositiva en los laterales de las uñas con mucho dolor y puede haber lesiones costrosas. Y el grado 3 ya no solo está ese acceso, sino también hay un acceso sanguinolento en la zona al lado lateral de la uña, que además ya delimita muy claramente la actividad básica de vida del paciente. ¿Tratamiento dermatológico asociado? Pues para el repliegue utilizamos corticoides tópicos con antibióticos o antibióticos orales para la no infección de esos accesos. También se utiliza el frío local, que se llama crioterapia, o la povidona yodada, como Betaline, por ejemplo, y también pues, para cuando la uña se ha encarnado mucho, se utiliza principalmente la cirugía. A nivel dermocosméticos, fijaros, en el grado 3 no vamos a utilizar ningún tipo de dermocosmético, ¿de acuerdo? No se utiliza ningún tipo de dermocosmético. Pero sí en grado 1 y en grado 2, como pues hidratando muchísimo la uña y los pulpejos, es decir, todos los laterales de las mismas, y además utilizando fortalecedores de uñas, es decir, utilizamos reparadores epidérmicos que hemos visto en los dos anteriores efectos secundarios, pero además aquí vamos a añadir el uso de una serie de lacas de uñas que van a fortificar y que además son muy hipoalergénicas. El uso de estas lacas de uñas, de la gama Silicium, por ejemplo, son lacas de uñas que tienen un altísimo componente en silicio, que va a fortalecer enormemente las uñas, que además llevan filtros solares como el Mesolia XL, que va a proteger de la radiación solar, impidiendo que las uñas cojan un color como el que veis en la diapositiva, por ejemplo, y que además se desmaquilla sin cetonas. Esto lo podéis encontrar, este tipo de productos, en cualquier droguería de productos sin cetonas, porque va a respetar al máximo las uñas. Por lo tanto, va a proteger el color natural de la uña, va a fortalecerla y además va a evitar que este tipo de color pues varíe, que sea un color normal de uña. No tiene formoles, está formulada sin formol, sin colofán, sin tolueno, sin resinas y, por supuesto, tiene test contra alergias del níquel y está testado, insisto, en paciente oncológico. Por lo tanto, sabemos la reacción de las mismas. Ante muchas de las veces las preguntas que nos suele hacer algún paciente de ¿me puedo maquillar las uñas? La respuesta es sí, pero también con cierta cabeza. Es decir, para todos los días no lo recomendamos, pero para situaciones puntuales en las cuales pues te vas a ir a una fiesta, quieres verte guapa un día y te apetece, por supuesto que sí, utiliza este tipo de lacas y desmaquíllalas luego sin cetonas. ¿De acuerdo? Para terminar todo este periplo y esta sesión, vamos a terminar con uno de los últimos efectos secundarios, que es muy característico, evidentemente, de la radioterapia, que es la radiodermitis. La radiodermitis es una reacción cutánea de tipo inflamatorio, que se llama epitelitis, que tiene que ver cuando se ve afectada la renovación celular. Me explico. Las células tienen una fase de renovación celular normal, un estadio, un tiempo normal. Cuando se aplica radioterapia a una zona determinada del cuerpo, esa renovación celular se hace más lenta y, por lo tanto, aparecen circunstancias como la epitelitis, que es lo que veis aquí, que es uno de los efectos secundarios de la radiodermitis. ¿De acuerdo? Esta radiodermitis. La radiodermitis hay de dos tipos. Puede ser aguda, que suele aparecer la sintomatología una vez terminada la radioterapia hasta 6 meses después, o la radiodermitis crónica, que aparece 6 meses después de haber terminado el tratamiento, con una serie de características que veremos ahora a posteriori. No recomendamos y no se recomienda bajo ningún concepto utilizar ningún tipo de crema 4 horas antes del tratamiento de radioterapia. De ningún tipo. Ni geles de baño, ni cremas hidratantes, ni por supuesto perfumes, nada de nada, ¿vale? 4 horas antes del tratamiento. El tratamiento dermatológico más adecuado, es decir, el dermatólogo cuando ve un tipo de radiodermitis, más o menos leve, lo que suele dar es corticoides tópicos y sobre todo, muchísima hidratación. ¿De acuerdo? Hidratación siempre. Porque si hemos dicho que la prevención es fundamental para que la sintomatología aparezca lo más leve posible, con la radiodermitis esto es todavía mucho más importante. Si tú sabes, paciente, y que te van a dar pues radioterapia en alguna zona de tu cuerpo, es fundamental que apliques cremas hidratantes antes inclusive de empezar la radioterapia para fortalecer, mejor dicho, para engrosar esa capa córnea de tu piel y que la radiación, pues evidentemente te afecte lo menos posible. Profesionales sanitarios exactamente igual. Recomendad, por favor, antes del tratamiento previo de radiodermitis, el uso de hidratantes testadas en paciente oncológico antes inclusive de empezar porque favorecerá en este caso minimizar al máximo el riesgo de radiodermitis. La prevención en este caso es un factor clave para este efecto secundario. Bien, hemos dicho que había dos tipos de radiodermitis, la aguda y la crónica. Vale, la aguda aparece entre los 0 y los 6 meses antes de terminar. Como veis aquí, pues se cursa con descamación, rojez, inflamación, edema, dolor, picor. Normalmente es reversible y si utilizamos cuidados dermocosméticos apropiados, todavía cortamos ese periodo de recuperación mucho más. La radiodermitis crónica
pues cursa principalmente con manchas, es decir, con hiperpigmentación, o justo lo contrario, con acromías, es decir, con pérdida de color, y a veces también muy acusadamente con telangiectasias, que llevamos hablando un cierto tiempo de ellas. Bueno, pues aquí tenéis una diapositiva de lo que es una telangiectasia, que es esos vasos sanguíneos que están muy a flor de piel, muy a ras de piel, bueno, que no remite por sí misma porque la radiodermitis crónica es irreversible. Esto quiere decir que por sí misma no remite, pero, por ejemplo, este efecto secundario de telangiectasia, a través de una serie de láser, el dermatólogo puede revertirlos con láser de luz pulsada de otro tipo de láser, que realmente es una recuperación bastante óptima y estéticamente muy agradecida para los pacientes. Bien, ¿qué tipos, mejor dicho, qué grados de severidad de radiodermitis hay? Pues tenemos 4. Hasta la fecha habíamos visto que eran 3 y que afectaban mucho, sobre todo por el tanto por ciento de la zona, o ninguna, como eran las fisuras y las grietas. Bueno, pues la radiodermitis es el único efecto secundario que tiene 4 grados de severidad, siendo el grado 1 el más leve y el grado 4 el más severo. Normalmente en el grado 1 simplemente aparece una pequeña eritema, que es como una pequeña quemadura, como si te hubieras quemado con el sol, mucho más leve. El grado 2, esa quemadura, ese eritema es mucho más intenso, ya inclusive, como podéis ver, inclusive aparece hasta determinada descamación y el edema es más moderado. El grado 3 ya hay una descamación muchísima más intensa y aparece sangrado por roces. Y en el grado 4, que es la más severa de todos los grados, pues en este caso ya hay también un sangrado espontáneo. A nivel dermatológico se suelen utilizar corticoides tópicos y orales, y también como cuidado dermocosméticos, fijaros que en los grados 3 y grados 4 no se van a utilizar dermocosméticos, no están recomendados. Pero en el grado 1 y el grado 2 sí que podemos, en este caso, cuando la radiomitis ha aparecido, podemos utilizar de nuevo como higiene limpiadores suaves, cremas hidratantes nutritivas y, por supuesto, fotoprotección. ¿Vale? Todos los pacientes que, insisto, que están sometidos a terapias oncológicas deberían de fotoprotegerse siempre, pero un paciente que además está, bueno, porque está tratándose con radioterapia, todavía muchísimo más si cabe, ¿de acuerdo? Fotoprotección siempre. ¿Qué utilizaremos? Pues productos de higiene, de hidratación, como habéis visto y que ya vamos viendo, o sea, hidratante con fotoprotección o productos solares que también hemos visto. Simplemente quiero poneros, para ir terminando, ejemplos de diapositivas. Por ejemplo, esta es una radiodermitis grado 4, es una radiodermitis muy severa, es una paciente del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas, que tratándose con un reparador epidérmico como fue Cicaplas, en un mes, como veis, todavía había una hiperpigmentación muy grande, que esto es muy típico, por ejemplo, en pacientes irradiados con una radiodermitis más severa, pero la zona está completamente revitalizada, es decir, la piel, como veis, está completamente reparada. Este otro paciente es un paciente de cáncer de cabeza y cuello, en este caso un paciente del Clínic de Barcelona. Como veis, está tratándose, en este caso también está tratándose con radioterapia, pero además también se está tratando con una terapia dirigida que se llama cetuximab, ¿de acuerdo? Que también es muy característica. Este ras cutáneo del que hemos visto anteriormente, este es un ras cutáneo provocado por una terapia dirigida, y además la rojez también pues aumentada por la radioterapia que se le está dando a este paciente. Fijaros, 15 días después, cómo mejora el paciente. En este caso, como ya veis que prácticamente ya no hay ras cutáneo, la rojez todavía está un poco, bueno, pues aparece un poco todavía en este intervalo de 15 días, pero este hombre que al principio de la sesión, pues evidentemente salir a la calle pues podría ser un problema, pues se le ha mejorado la calidad de vida tremendamente para que pueda hacer una vida casi absolutamente normal, por no decir normal. Para finalizar, este es un pequeño resumen que voy a dejar un poco puesto para que veáis un poco del repaso que hemos visto en esta sesión, cada uno de los efectos secundarios que hemos ido viendo y cuáles serían los cuidados dermocosméticos asociados a cada uno de esos efectos secundarios para paliar el efecto secundario y mejorarlos. Aquí aprovecho para deciros que no hay ningún solo dermocosmético que os garantice que el efecto secundario no vaya a aparecer. Eso es ciencia ficción. Los cuidados dermocosméticos lo que van a hacer es mejorar al máximo o hacer que los efectos secundarios, si van a aparecer, que aparezcan los más leves posible. Pero no hay ni un solo dermocosmético en el mercado que haga que un efecto secundario, si hay una molécula que lo va a provocar, haga que no aparezca. Ninguno, ¿vale? Ninguno. Sí se pueden mejorar, evidentemente, pues el grado de severidad en el que aparezca ese efecto secundario. Sin más, me despido pues poniéndose esta penúltima diapositiva, perdón, donde quiero daros a conocer dos cuentas. Concretamente, el Departamento de Oncología, pues hemos hecho dos cuentas, una en Instagram, @oncodermo, a la que os invito a seguiros, donde vais a encontrar tips de todo tipo, evidentemente todo relacionado con el paciente oncológico. Os invitamos tanto a pacientes, asociación de pacientes,
profesionales sanitarios de todo tipo, cuidadores que si estáis interesados pues nos podéis seguir, también nuestra cuenta de Twitter y por supuesto en nuestra cuenta de larespose.es oncología, donde vais a encontrar mucha más información de la que hemos visto hoy para vuestro habitual bueno, pues, trabajo diario con los pacientes. Bien, simplemente me uno a lo que GEPAC pues, está haciendo por vosotros. Seguimos juntos y más conectados que nunca para acabar sobre todo con los fantasmas del cáncer. Yo, por supuesto, quiero acompañaros, GEPAC, por supuesto, si cabe mucho más. No cabe mi máximo agradecimiento a GEPAC por este 15º bueno, pues, congreso, ¿no?, de pacientes con cáncer. Soy consciente y somos conscientes, de verdad, de la labor tan inmensa que hace GEPAC por mejorar la calidad de vida de cada uno de vosotros, por el interés que muestran personalmente en cada paciente, con cada paso que dan, para nosotros como marca y a mí especialmente como, bueno, pues como ponente en esta sesión, un orgullo de verdad poder asistir a estas 15ª jornada, o mejor dicho, congreso de pacientes de GEPAC. Gracias y que paséis muy buena tarde.